¿Te imaginas que la amante de tu esposo consiguiera que él y tu suegra te echaran a ti y a tu bebé de apenas 3 días a la calle, en plena tormenta de nieve? Él no tenía ni idea de que, apenas unas horas antes, yo acababa de convertirme en heredera de $2.300 millones dejados por mi abuelo. 24 horas después, convertí su vida en un infierno absoluto. Antes de continuar, déjame pedirte un favor. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias a gestos así, historias como esta pueden seguir contándose. Y ahora presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar lo cambia todo. Imagina la escena. Estás tendida sobre la nieve, sangrando, con tu hija de 3 días entre los brazos, una niña que ya ha dejado de llorar. La familia de tu marido acaba de arrojarte por una escalinata de piedra en plena ventisca. Te han llamado basura, escoria, un ser que no vale nada. Lo que ellos no sabían era que, en 4 horas, yo heredaría $2.300 millones, y que estaba a punto de hacerles pagar, uno por uno, cada humillación. Me llamo Olivia Thompson, y lo que vas a escuchar no es ficción. Es la historia real de cómo pasé de estar muriendo en la nieve a desmantelar una dinastía entera, de cómo una familia que se creía intocable aprendió la lección más dura de toda su vida. Nunca subestimes a la mujer que decidiste desechar. Durante 3 años me humillaron. Grabaron mis peores momentos para entretener a sus 500,000 seguidores. Intentaron arrebatarme a mi hija apoyándose en un sistema judicial corrompido. Creían que el dinero y el poder los volvían invencibles. Estaban equivocados, porque cuando entré en aquella sala de juntas 8 semanas después, con el cabello teñido de rubio platino, un imperio multimillonario respaldándome y 4 millones de personas siguiéndolo todo en directo, digamos simplemente que la expresión de sus rostros al comprender quién era yo realmente valió por sí sola todo el sufrimiento vivido. Pero esto es lo que convirtió aquel momento en algo legendario. Habían firmado un documento de consentimiento sin leerlo, exactamente igual que me habían obligado a mí a hacer antes. El destino tiene un sentido del humor verdaderamente irónico. Quédate hasta el final, porque el giro que se produjo en el tribunal, las detenciones del FBI y lo que terminó pasándole a cada uno de ellos, no te lo vas a creer. Y si alguna vez te han dicho que no vales nada, si alguna vez te han apartado como si fueras un estorbo, esta historia es para ti. Antes de seguir, hazme un favor, pulsa el botón de me gusta ahora mismo si crees en la justicia. Déjame un comentario contándome qué habrías hecho en mi lugar, y suscríbete, porque la historia de la próxima semana es todavía más increíble que esta. Créeme, no querrás perdértela. Ahora, déjame llevarte al momento exacto en que todo comenzó. El 14 de febrero, el día de San Valentín, el día en que mi mundo se derrumbó, me arrastraron sobre suelos de mármol con mi hija de 3 días llorando a pleno pulmón entre mis brazos, y después me empujaron escaleras abajo, hacia una tormenta que no daba tregua. Lo que aquel hombre ignoraba era que, 4 horas más tarde, yo heredaría $2.300 millones y que estaba a punto de hacer que cada uno de ellos pagara por lo que me habían hecho. Me llamo Olivia, y así es como pasé de desangrarme en la nieve a demoler la dinastía entera de una familia. Quédate hasta el final, porque cuando descubrieron quién era yo de verdad, dentro de aquella sala de juntas, el video se volvió viral y los destrozó por completo. No querrás perderte lo que ocurrió cuando 4 millones de personas los vieron suplicar. Déjame llevarte 3 días atrás, al momento exacto en que todo comenzó. Estaba en una cama del Hospital General Mercy. Mi cuerpo apenas empezaba a recuperarse de una cesárea de urgencia. El dolor era atroz. Se extendía desde la incisión de mi abdomen con cada respiración. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con el vacío que sentía por dentro. Mi esposo, Ethan, no había venido a verme en más de 5 horas. Ni una sola vez. Yo llevaba la cuenta de cada minuto. Las enfermeras me lanzaban miradas cargadas de lástima y cuchicheaban entre ellas cuando creían que no podía escucharlas. No dejaba de repetirme que seguramente estaba ocupado con el trabajo, que llegaría pronto. Dios, qué ingenua era. Era 14 de febrero, San Valentín. La ironía de la fecha no se me escapaba. Mi pequeña Charlotte dormía en la cuna junto a mi cama, con el rostro ligeramente amarillento por la ictericia. El médico decía que era algo común, que no había de qué preocuparse, pero cada vez que la miraba, el corazón se me encogía de miedo. Era tan pequeña,
tan frágil, tan perfecta, y su padre ni siquiera se había dignado a conocerla. Todavía tenía sueros en ambos brazos y una sonda puesta. El dolor de la incisión rondaba un 7, incluso con el analgésico que me administraban cada 4 horas. Cada movimiento era una agonía. Hacia las 11 de la noche, mi mejor amiga Jessica se coló en la habitación. Trabajaba en cuidados intensivos, un piso más abajo, y aprovechaba sus descansos para pasar a verme. «Olivia, mira esto», dijo, con la voz tensa por una emoción que no supe identificar. Parecía preocupada, genuinamente preocupada, no solo compasiva. «Tengo que enseñarte algo. Por favor, no te enfades, pero necesitas verlo antes de que te lo diga otra persona». Me tendió su teléfono. Ya tenía Instagram abierto. Miré la pantalla y sentí que mi mundo entero se hacía pedazos, ahí mismo, en aquella cama de hospital. Era la cuenta de Ethan. Una fotografía suya con otra mujer. Era hermosa, radiante, y claramente embarazada. Ella también. Su mano descansaba sobre el vientre, en ese gesto universal de las futuras madres. Estaban en un restaurante elegante, de esos de 5 estrellas que yo jamás podría pagar, un lugar al que Ethan nunca me había llevado. El pie de foto decía, «Por fin con mi verdadera familia. Al fin siendo honesto. Un nuevo comienzo». Almohadilla verdad, publicado 6 horas antes, con 47,000 me gusta. Los comentarios eran una mezcla de felicitaciones y confusión. «¿No estabas casado?», preguntaba alguien. «¿Quién es la otra?», exigía saber otro. Pero la mayoría eran solo corazones y celebraciones de su supuesta sinceridad. Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera apretado mi corazón con el puño. «Olivia», dijo Jessica en voz baja. «Hay algo peor. Le ha contado a la gente en el hospital que tú lo atrapaste, que por fin es libre de estar con la mujer a la que realmente ama. 3 años. 3 años de matrimonio. 3 años esforzándome tanto por ser suficiente para él, para su familia, para su mundo. 3 años de amor y entrega total, y durante todo ese tiempo, él tenía a otra persona». Mi móvil vibró sobre la mesilla. Era una llamada de un número desconocido. Estaba demasiado destrozada para contestar, demasiado rota. Dejé que saltara al buzón de voz, apenas notando que el identificador había mostrado algo por un instante. W. Davenport, privado. Nunca supe que mi abuelo había intentado llamarme a las 11:47 de la noche para organizar nuestro primer encuentro. Jamás llegaría a saber lo cerca que estuve de ser rescatada esa misma noche. La doctora Miller entró en la habitación con los papeles del alta en la mano. Era la obstetra que había traído a Charlotte al mundo, una mujer bondadosa de unos 50 años, de manos suaves y mirada inquieta. «Señora Sterling», dijo con cautela, «necesito hablarle de algo. El servicio social del hospital ha registrado dinámicas preocupantes. Su marido no la ha visitado, y ha habido ciertas». La puerta se abrió de golpe. Victoria Sterling entró como una tromba. Mi suegra llevaba un abrigo de diseñador que probablemente costaba más que mi coche, un bolso Hermès colgado del brazo y una rabia gélida en la mirada. Detrás de ella, James, el padre de Ethan, con un traje carísimo que gritaba dinero y poder. Luego Chloe, la hermana de Ethan, grabando con el móvil. Y por último Sofía, la mujer de la fotografía de Instagram, luciendo una sonrisa de suficiencia, una mano sobre su vientre de embarazada como marcando territorio. La doctora Miller dio un paso adelante. «Disculpen. El horario de visitas ha terminado y la señora Sterling necesita descansar». Victoria la cortó con un gesto de la mano. «Somos su familia. Tenemos todo el derecho a estar aquí». Lanzó una carpeta a la doctora Miller. «Son documentos de los servicios de protección al menor. Mi nuera está mentalmente inestable y es incapaz de cuidar de una niña. Estamos aquí para proteger a nuestra nieta». Las miré sin poder comprender lo que estaba pasando. ¿Documentos de protección al menor? ¿Qué? La carpeta contenía papeles falsificados que aseguraban que yo sufría psicosis posparto, una evaluación psiquiátrica fraudulenta firmada por un médico comprado por la familia Sterling. Recomendaba que se me retirara de inmediato la custodia temporal, a la espera de una evaluación. Las manos de la doctora Miller temblaban mientras leía. Podía notar que estaba en un aprieto, que sabía que aquello estaba mal, pero no sabía qué hacer.
El departamento legal del hospital ya había sido avisado. Las donaciones de los Sterling a la fundación del centro les daban mucho poder allí dentro. Victoria se acercó a mi cama. Su voz destilaba veneno. Has arruinado la vida de mi hijo el tiempo suficiente. Esta patética farsa termina esta misma noche. Yo estaba débil, confundida, todavía aturdida por los analgésicos. ¿De qué está hablando? Acabo de tener a su bebé, Sophia. Ella se rió. Se acercó y sacó unos papeles de su bolso. Esa niña ni siquiera es suya. Nos hicimos una prueba de ADN. Me mostró unos resultados de laboratorio falsificados. Probabilidad de paternidad, 0%. Me daba vueltas la cabeza. ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo había estado ahí todo el tiempo. Era imposible. No se puede analizar a un recién nacido sin permiso de la madre. Pero ellos tenían los papeles, y parecían oficiales. Chloe abrió una transmisión en directo en Instagram. Podía verme a mí misma en la pantalla de su teléfono, deshecha en aquella cama de hospital. «Hola a todos», dijo con una voz alegre y cruel. ¿Querían conocer la verdad sobre la cazafortunas de mi cuñada? Pues aquí la tienen, en directo desde el hospital, intentando atrapar a mi hermano con un bebé que ni siquiera es suyo. Observé horrorizada cómo se acumulaban los comentarios. «Dios mío, es verdad. Da tanta pena. Tu hermano merece algo mucho mejor». 500,000 seguidores observándome en mi momento más humillante. Victoria se inclinó y dijo: «Déjame contarte lo que realmente eras, Olivia. Una broma, una apuesta. Mi hijo y sus amigos de la universidad apostaron $100,000 a que era capaz de casarse con la chica más pobre del campus y aguantar 3 años. Sacó su teléfono y reprodujo un video. Era Eason, borracho, en su despedida de soltero, 4 años atrás, riendo con sus amigos. Tío, 3 años con ese caso social por $100,000. Dinero fácil. Cerraré los ojos y fingiré que es otra persona. Risas. Tantas risas. Mi mundo se derrumbó. 3 años. Te quiero, cada aniversario, cada vez que había intentado encajar en su mundo, en ser digna del apellido Sterling. Todo aquello no había sido más que una broma. Chloe se fijó en mi pulsera, una sencilla cadena de plata con un dije que había pertenecido a mi madre. Era lo único que me quedaba de ella. «Oh, ¿y esto qué es?», se burló Chloe. «¿Tu preciada reliquia familiar?». Intentó arrancármela. Retiré el brazo bruscamente y un dolor agudo me atravesó el abdomen. «No lo toques. Es lo único que tengo de mi madre». Victoria me abofeteó con fuerza. El sonido resonó en la silenciosa habitación de hospital. La doctora Miller ahogó un grito de sorpresa. «Esto es una agresión. Voy a llamar a seguridad». La voz de James fue cortante. «Nosotros somos la seguridad de este hospital. Mi familia donó todo el ala en la que estamos. Llame a quien quiera». Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que aquel hospital llevaba el nombre de mi propio abuelo. Acababa de amenazarme dentro del hospital de mi propia familia. Jessica irrumpió en la habitación. «¿Pero qué está pasando aquí?». El personal de seguridad del hospital llegó, aunque parecía confundido. Las donaciones de James le daban demasiado poder. Nadie sabía cómo actuar. Victoria me lanzó los papeles del divorcio. «Firma ahora, o mañana por la mañana los servicios sociales se llevarán a tu bebé. Tenemos médicos dispuestos a testificar que estás inestable. No volverás a verla jamás». Sedada, aterrorizada, con un dolor insoportable en la herida y la habitación dando vueltas, supliqué: «Por favor, no se lleven a mi bebé». Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolígrafo, pero firmé. Sofía se inclinó y susurró contra mi oído, con el aliento cálido: «¿De verdad pensabas que alguien como tú podría quedarse con un Sterling? No eres nadie, y nunca serás nadie». Victoria sonrió, fría y triunfante. «Puedes marcharte. Ven mañana a la mansión a recoger tus cosas», y luego desaparece para siempre. Y con eso, se fueron. Me desplomé contra el suelo, llorando, todo mi cuerpo temblando. Jessica me sostuvo entre sus brazos. «Llamemos a la policía. Esto es coacción. Te están forzando». «No», susurré. «Tienen abogados y demasiado dinero. Yo no tengo nada. Solo quiero que mi bebé esté a salvo». La doctora Miller sacó su teléfono.
No me había dado cuenta de que había estado grabando toda la confrontación. Estoy documentando esto, dijo en voz baja. Lo que están haciendo es maltrato. Pero yo estaba tan destrozada que no me importó. Es inútil. Él siempre gana. Aunque aquello importaría mucho más adelante, aunque en ese momento yo no tuviera forma de saberlo. A la mañana siguiente, 15 de febrero, tomé un taxi hacia la mansión Sterling, en un exclusivo barrio residencial. No tenía dinero ni siquiera para mi propio coche. Ethan había controlado cada centavo durante nuestro matrimonio. La pequeña Charlotte iba en su sillita, envuelta en una manta fina del hospital. Parecía tan pequeña, tan indefensa. Con apenas 3 días de vida, su existencia ya era un desastre. La mansión se alzaba ante nosotras, una pieza de arquitectura clásica que gritaba fortuna heredada desde cada columna y cada ventana. Había vivido allí 3 años y jamás, ni un solo día, me sentí en casa. Todavía conservaba mi llave. Al entrar, todo el servicio doméstico, gente que yo había creído amable, evitaba mi mirada. Algunos incluso sonreían con desprecio. Encontré todas mis pertenencias ya empaquetadas. Las habían metido en bolsas de basura junto a la entrada, como si fueran desperdicios. Con las manos temblando, subí hasta mi habitación. No la principal. Ethan y yo jamás la compartimos. Yo siempre dormía en la zona de servicio, al fondo de la casa, porque para ellos jamás formé parte de la familia. Todo estaba destruido. Mi ropa, empapada por el agua de la fuente, arruinada. Mis libros, con las páginas arrancadas y esparcidas por el suelo. Las fotografías de mi madre habían sido quemadas en la chimenea. Todavía podía oler la ceniza. Las joyas de mi madre habían desaparecido. Encontré a Chloe en la habitación principal, luciéndolas. Era el collar de perlas de mi madre, lo único que yo atesoraba por encima de cualquier otra cosa. ¡Ay! Esta antiguaya, rió Chloe, haciéndose una fotografía. Además, a mí me queda mejor. Lo encontrado es lo ganado. Recorriendo la mansión por última vez, los recuerdos me golpearon como un puñetazo. Mi primera acción de gracias, cuando Victoria me obligó a servir a los invitados mientras la familia comía. Cuando intenté sentarme, ella dijo, «El servicio no come con la familia, querida». Ethan no dijo nada. Una gala benéfica el segundo año. Llevaba un vestido prestado porque no tenía dinero propio. Victoria me pidió que no los avergonzara, que me mantuviera al fondo, que no hablara con nadie importante. James me relegó al guardarropa mientras Chloe se paseaba entre los invitados luciendo sus vestidos de diseñador. La tercera Navidad, cuando los Sterling abrieron regalos de miles de dólares y el regalo de Ethan para mí fue una aspiradora. Todos estallaron en carcajadas. Victoria dijo que por lo menos ahora sería útil para algo. 3 años de humillaciones, una tras otra. Empaqueté lo poco que quedaba recuperable en una pequeña maleta. Charlotte empezó a llorar. Necesitaba que la cambiaran y le dieran de comer, pero yo no tenía dónde hacerlo. Justo cuando estaba por marcharme, la voz de Victoria resonó por el interfono. «Olivia, querida», en el salón principal. «Ahora, te esperamos todos». El gran salón era gigantesco, con suelos de mármol que tantas veces me habían obligado a fregar de rodillas. Colgaba una lámpara de araña de cristal que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un año entero. Toda la familia Sterling estaba reunida como un tribunal a punto de dictar mi sentencia. Victoria en el centro, como una reina presidiendo su corte. James a su lado, el rey. Chloe en las escaleras, con el teléfono ya grabando. Ethan apoyado contra la pared, incapaz de mirarme. Y Sofía aferrada al brazo de Ethan con esa sonrisa de Victoria. Junto a ellos, 4 guardias de seguridad que yo jamás había visto antes, hombres corpulentos, de brazos enormes. La voz de Victoria era glacial. «Antes de que te vayas y te olvidemos para siempre, vas a arrodillarte y a pedir disculpas por habernos hecho perder 3 años de nuestro tiempo y por intentar atrapar a mi hijo con un hijo ilegítimo». Apreté a Charlotte con más fuerza contra mi pecho. «No, me voy. Déjenme marchar». La amenaza de James fue tranquila y letal. «O te arrodillas, o nos aseguramos de que todos los refugios para personas sin hogar del Estado sepan que eres una madre abusiva e inestable. Los servicios sociales te perseguirán». «No voy a arrodillarme». Victoria hizo una seña al guardaespaldas.
Todo ocurrió demasiado rápido. Un guardia me sujetó los brazos. Grité que por favor, que tenía a mi bebé, que no le hicieran daño. Otro guardia me arrancó a Charlotte de los brazos. El dolor fue inmediato e insoportable. Los puntos de mi cesárea se rasgaron con el esfuerzo. Sentí algo cálido y húmedo extenderse por mi ropa. Era sangre. Charlotte chilló, ese llanto agudo que solo significa terror y angustia. Chloe lo retransmitía todo en directo. Esto es lo que pasa cuando las cazafortunas se meten con la familia equivocada. Miren el karma en acción. Los comentarios se acumulaban. Se lo merece. Échenla a la calle. Falsa madre. 500,000 personas presenciando mi destrucción. Los guardias me arrastraron por el suelo de mármol. Estaba demasiado débil para resistirme, todavía en plena recuperación, mareada por la pérdida de sangre. Mi hombro chocó contra el borde de una columna con un crujido siniestro. El dolor estalló en mi brazo. Probablemente se había dislocado. Mi pulsera se enganchó en el filo del mármol. El dije se soltó y rodó por el suelo. Una empleada del servicio lo recogió y se lo guardó en el bolsillo. En ese momento no supe que aquello sería importante más adelante. Sangraba, gritaba, suplicaba. Sofía observaba, riendo. ¡Qué patético! Isen, en serio, perdiste 3 años con esto. La voz de Isen sonaba vacía, muerta. Sáquenla de aquí. Ni siquiera tuvieron el valor de sentirse culpables. Alcanzaron las enormes puertas de la entrada, encadenadas, y las abrieron de par en par. Afuera, una tormenta de nieve rugía sin piedad. Hacía un frío glacial, la sensación térmica marcaba temperaturas bajo cero. La nieve caía tan densa que no se veía a 3 metros de distancia. El viento aullaba como un animal furioso y vivo. Me empujaron escaleras abajo, por los peldaños de piedra. Intenté encogerme para protegerme, pero caí con fuerza. 5 escalones. Cada uno fue una agonía. Mi hombro ya lesionado absorbió la mayor parte del impacto. Aterricé en la nieve, al pie de la escalinata, y mi sangre tiñó de rojo el suelo blanco. Mi bolso salió volando detrás de mí, con todo su contenido esparcido, medicamentos, pañales, ropa de recambio, todo lo que me quedaba en el mundo. Entonces uno de los guardias me lanzó a Charlotte. Apenas logré atraparla, apretándola contra mi pecho para protegerla del frío. Chloe gritó desde el umbral de la puerta. No vuelvas o haremos que te arresten por allanamiento. Despídete de tu falso bebé. Las últimas palabras de Victoria atravesaron el viento. Ahí es exactamente donde debe estar la basura. Las puertas se cerraron con un golpe sordo que resonó por toda la calle vacía. Y ahí quedé, sentada en la nieve helada, cubierta de sangre, con el hombro dislocado y la herida de la cesárea reabierta. El llanto de Charlotte se iba apagando, y eso era muchísimo peor que sus gritos. No tenía teléfono, se había roto en la caída. No tenía dinero, ni abrigo, solo una fina bata de hospital y unas zapatillas ya empapadas. Honestamente pensé que Charlotte y yo íbamos a morir ahí mismo. Lo siento tanto, mi amor, susurré, deslizándola bajo mi ropa para intentar compartir el calor de mi cuerpo. Mamá lo intentó. Lo siento muchísimo, Charlotte. Eso me aterrorizó más que ninguna otra cosa. Los bebés no dejan de llorar en el frío a menos que algo vaya realmente mal. Por favor, no me dejes, le supliqué a su pequeño cuerpecito. Por favor, eres todo lo que tengo. Mi visión empezó a nublarse. La hipotermia se instalaba. Sentía como mi cuerpo se apagaba. Cerré los ojos, lista para rendirme. Entonces vi unas luces atravesando la nieve. 3 todoterrenos negros aparecieron como fantasmas en medio de la ventisca. Se detuvieron justo frente a mí. Las puertas se abrieron antes de que los vehículos terminaran de frenar por completo. Un hombre mayor, con un traje impecable, bajó sosteniendo un paraguas. Incluso a las 3:47 de la madrugada, en plena tormenta de nieve, parecía recién salido de una reunión de consejo de administración. Señorita Olivia Catherine, dijo. Gracias a Dios, la encontramos. Apenas podía hablar. ¿Cómo? ¿Quién? Se arrodilló en la nieve a mi lado, arruinando lo que sin duda era un traje muy costoso. No pareció importarle en absoluto. Me envía su abuelo. Debemos ponerlas a salvo a las 2, ahora mismo. Detrás de él,
Un equipo de rescate con uniformes médicos de Davenport Global corrió hacia nosotras con mantas térmicas y equipo médico. Abuelo, logré decir. El padre de mi madre murió antes de que yo naciera. Me llamo William James Davenport, y debemos llevarla al centro médico Davenport de inmediato. Su hija está a 10 minutos de una hipotermia crítica. Los socorristas trabajaron con una eficiencia profesional. Nos envolvieron a Charlotte y a mí en mantas térmicas. Me colocaron una vía porque estaba muy deshidratada. Le dieron oxígeno a Charlotte, cuya respiración se había vuelto superficial. Alguien inmovilizó mi hombro. Vendajes de compresión para detener la hemorragia. Nos instalaron en un todoterreno con calefacción. El calor se sintió como el paraíso después de aquel frío brutal. El hombre mayor, a quien pronto aprendería a llamar Richard, se sentó con nosotras en el vehículo, supervisándolo todo. A través de la ventisca, los conductores manejaban como si vieran perfectamente. Richard hablaba por teléfono, con una calma eficiente. El doctor Anderson llega en 8 minutos. Tengo a una mujer de 28 años, día 3 poscesárea, hemorragia activa, posible luxación de hombro, hipotermia moderada y una lactante de 3 días con hipotermia severa en estado crítico. Prepare la unidad de cuidados intensivos neonatales y urgencias. Un socorrista comprobaba la temperatura de Charlotte. Está baja, dijo con suavidad. Tenemos que recalentarla despacio. Lo normal en un recién nacido ronda los 37 grados. Si sigue bajando, sus órganos podrían empezar a sufrir daños. Los observé trabajar sobre mi hija, demasiado exhausta para hacer otra cosa que confiar en aquellos desconocidos surgidos de la nada. Llegamos al centro médico privado Davenport a las 4:15 de la madrugada. No era el hospital Mercy donde había dado a luz, era algo completamente distinto. Un hospital privado para los ultrarricos, suelos de mármol, arte colgado en las paredes, habitaciones que parecían suites de hotel. Trasladaron a Charlotte de urgencia a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Un equipo de 6 especialistas se ocupó de ella al instante. El doctor Anderson, el mejor pediatra del centro, me habló mientras trabajaba. La trajeron justo a tiempo. 5 minutos más, y estaríamos hablando de daños permanentes. Me llevaron a una suite privada que parecía una habitación de hotel de lujo. Me recolocaron el hombro, algo atrozmente doloroso pero necesario. Me suturaron la herida, me hicieron una transfusión de sangre y me pusieron antibióticos intravenosos, porque el riesgo de infección era muy alto. Por fin me dieron analgésicos que realmente funcionaban. Desperté a las 11 de la mañana, 7 horas después, con la luz del sol entrando por las ventanas. Por un instante creí que todo había sido una pesadilla, pero entonces vi el vendaje de mi hombro, las vías, todo el material médico. El pánico me invadió. Charlotte, ¿dónde está mi bebé? Justo en ese momento entró la doctora Miller, la misma obstetra del hospital Mercy. Olivia, respire. Charlotte está estable. Está en cuidados intensivos, en observación. Va a estar. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo? El señor Blackwell me llamó, me lo contó todo. Presenté mi renuncia en el Mercy esta misma mañana. No podía seguir trabajando en un hospital que permitió que esto le ocurriera. Entonces Jessica entró corriendo. Me abrazó con muchísimo cuidado, llorando. Dios mío, Olivia, cuando no contestabas el teléfono fui hasta la mansión Sterling. Vi la sangre en la nieve. Pensé que... Se derrumbó por completo. Estoy bien, dije. Estamos bien. Richard Blackwell entró con un maletín de cuero en la mano. Señoras, necesito un momento a solas con Olivia. Lo que voy a decirle es confidencial. Jessica y la doctora Miller salieron, aunque era evidente que ninguna de las dos quería hacerlo. Richard acercó una silla a mi cama. Trajeron a Charlotte en una incubadora con ruedas. Seguía bajo vigilancia, pero estable. Verla viva y a salvo me hizo llorar de nuevo. Olivia, comenzó Richard. Su madre era Catherine Davenport antes de convertirse en Catherine Thompson. Su abuelo era William James Davenport, fundador y director ejecutivo de Davenport Global Industries. Me mostró una fotografía. Era un hombre mayor, de mirada bondadosa y presencia imponente. Jamás lo había visto en toda mi vida. Nunca lo vi. Mi madre nunca hablaba de su familia. Decía que todos habían muerto. Richard me contó la historia. Mi madre había huido de casa a los 19 años,
tras una discusión con su padre por causa de mi propio padre, un hombre de un origen mucho más humilde. William creía que solo lo usaba por su dinero, y tenía razón. Pero Catherine era terca y orgullosísima. Se marchó sin nada, cambió de nombre y se mudó a otro estado. Trabajó en 3 empleos a la vez para criarme sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 2 años. El orgullo de mi madre le impidió buscarlo. El orgullo de William le impidió disculparse. 2 personas obstinadas que se querían pero que nunca lograron superar su propio ego. Cuando su madre murió, hace 5 años, en un accidente de tráfico, William quedó devastado. Llevaba años siguiéndole el rastro, vigilándola siempre, sin acercarse jamás. Después empezó a buscarla a usted. La encontró hace 2 años, dijo Richard, justo después de su boda con Ethan Sterling. Me quedé sin aliento. Durante 2 años, William la observó. Tenía guardaespaldas que la seguían, cámaras vigilando la mansión Sterling. Lo vio todo, absolutamente todo lo que le hicieron. Richard me mostró grabaciones, Victoria obligándome a servir en las fiestas, James haciéndome trabajar como empleada sin sueldo, las crueldades de Chloe, la indiferencia de Ethan. Absolutamente todo. ¿Por qué no me ayudó? Mi voz se quebró. Richard me explicó que William había querido intervenir con todas sus fuerzas, pero sus abogados, entre ellos el propio Richard, le habían aconsejado esperar. Necesitaban una protección legal absolutamente blindada para la herencia, de modo que los Sterling no tuvieran forma alguna de alegar que yo me había casado con Ethan conociendo el dinero, ni ninguna manera de impugnar nada. Estaba creando una estructura fiduciaria que me protegería de todos. El plan era que William se presentara ante mí al día siguiente de dar a luz. El 15 de febrero. Hoy. Esa llamada de un número desconocido anoche, susurré. Richard asintió. Era William. Regresaba del extranjero. Quería decirle que estaría en el hospital esta misma mañana para conocerla por fin. La voz de Richard tembló. Era la primera vez que mostraba una emoción real. Su vuelo aterrizó a las 6:30. Fue directo a su coche. Lo llamé para confirmar la hora del encuentro. Preguntó cómo estaba usted. Le dije que había abandonado el hospital y que no sabíamos dónde se encontraba. El rastreador GPS la localizó en la mansión Sterling. ¿Un rastreador GPS? La pulsera de su madre, la que lleva puesta todos los días desde hace años. William había hecho instalar un chip GPS de calidad médica, me explicó, resistente al agua, con una batería de 5 años y sensores de temperatura. Me toqué la muñeca. La pulsera había desaparecido. La perdí en la nieve, cuando se rompió el dique. Así fue como la encontramos. A las 3:47, el sensor de temperatura disparó una alerta, sujeto entrando en zona de temperatura hipotérmica. Llamé a William de inmediato. Le dije que corría peligro. Accedió al flujo de seguridad en directo que teníamos sobre la propiedad de Sterling. Richard me mostró la grabación en su tableta. Toda la agresión. Chloe retransmitiendo en directo. Yo siendo arrastrada. Arrojada por la escalinata. La sangre en la nieve. Charlotte a punto de morir. Todo databa de las 3:47 a las 3:52. William vio esa grabación a las 7:05 de la mañana, dentro de su coche. La voz de Richard se quebró por completo. A las 7:15, su chofer me llamó. William se había desplomado. Un infarto masivo. Los paramédicos llegaron a las 7:21. Fue declarado muerto a las 7:43. La ironía aplastante me golpeó como un puñetazo. Olivia, cuando la arrojaron por esas escaleras a las 3:47, usted no era nadie. Era exactamente lo que ellos decían. Pobre, indefensa, un desecho. Pero apenas 3 o 4 horas después, cuando la muerte de William quedó registrada legalmente, usted se convirtió en la única heredera de un imperio de $2.300 millones. La arrojaron a la nieve cuando no tenía nada. Pero en el momento en que su cuerpo tocó el suelo y el reloj empezó a correr hacia las 7:43, usted ya era multimillonaria. Simplemente todavía no lo sabía. Lo miré, incapaz de asimilar lo que me estaba diciendo. Su abuelo murió viéndolos maltratarla, sabiendo que estaba a punto de darle el poder para destruirlos a todos. Richard me tendió un sobre. Era la letra de William, en papel grueso. Leí la carta entre lágrimas. Mi queridísima Olivia,
Si estás leyendo esto es porque ya me he ido. Lo siento muchísimo, esperé demasiado tiempo. Volaba de regreso para conocerte por fin, para decirte que lamento haber abandonado a tu madre, no haberte encontrado antes, haber mirado cómo esa familia te hacía daño sin hacer nada. Quería que la protección legal estuviera lista primero. Quería asegurarme de que nadie pudiera arrebatarte jamás lo que te doy, pero debí protegerte a ti primero. Vi las imágenes de seguridad esta mañana. Al verlos arrojarlas a ti y a Charlotte a la nieve, comprendí que había cometido un error terrible. Mi corazón no pudo soportarlo, literalmente. Pero incluso en la muerte, puedo protegerte. Todo lo que construí es tuyo. Los 2.300 millones de dólares, las 40 empresas, las propiedades en 18 países, todo. Toma este imperio, úsalo, muéstrales lo que de verdad significa la sangre de los Davenport. No vuelvas a inclinarte jamás ante nadie. Hazles pagar por cada golpe, cada lágrima, cada instante en que te hicieron sentir insignificante. Tú no eres un desecho. Eres mi nieta. Tienes un poder inmenso, y lamento no poder estar ahí para verte triunfar. Con todo mi amor, tu abuelo, William. Apreté la carta contra mi pecho, sollozando. Charlotte dormía a salvo en su cuna, junto a mí. Por fin a salvo. El testamento ya está firmado, dijo Richard. Todo se le transfiere a usted de inmediato. Sin proceso de sucesión, sin demoras. Los impuestos de sucesión ya están cubiertos. El Consejo de Administración ha sido informado. Olivia, desde las 8 de esta mañana, usted es la presidenta del Consejo de Davenport Global Industries, y la familia Sterling no tiene ni la menor idea. Levanté la mirada, con las lágrimas todavía en el rostro, pero con algo distinto en los ojos. Algo frío, implacable. Cuénteme todo sobre sus negocios, dije. Cada vulnerabilidad, cada debilidad. Richard sonrió por primera vez. Al día siguiente, 16 de febrero, me encontraba sentada en una silla de ruedas, dentro de la sala privada del Consejo de Davenport Global. Seguía en plena recuperación, pero necesitaba entender qué era exactamente lo que ahora controlaba. Charlotte estaba a mi lado, en un cochecito de diseñador, atendida por personal médico de Davenport. Estaba sana, la ictericia iba remitiendo y su color volvía a la normalidad. Richard me presentó carpetas de cuero con toda la información sobre la familia Sterling. Sterling Industries arrastra una deuda catastrófica, comenzó, un total de 83 millones de dólares. Me mostró documentos financieros. James había desviado 12 millones de dólares del fondo de pensiones para gastos personales. Negocios fallidos les habían costado 31 millones más. Los préstamos operativos ascendían a 40 millones. Estaban a 3 meses de la quiebra total si no conseguían capital fresco. James solicitó el mes pasado un contrato de 75 millones de dólares con Davenport Global, dijo Richard. Un contrato de defensa gubernamental en el que actuamos como intermediarios. Es su única esperanza de supervivencia, y nosotros controlamos si lo consigue o no. Ustedes lo controlan. Usted es la directora ejecutiva. A continuación, la información sobre Victoria, las boutiques Sterling Steel, el proyecto que tanto la apasionaba. 5 locales, todos en edificios propiedad de Davenport. Los contratos de alquiler deben renovarse dentro de 47 días, y ella debe $4.800 de renta atrasada. Pero aquí está lo mejor. Ha declarado menos ingresos de los reales ante Hacienda. Tenemos pruebas de 2,3 millones de dólares en fraude fiscal. ¿Podemos denunciarla? Ya redacté la denuncia anónima. Solo espero su autorización. El investigador privado presentó el expediente de Chloe. Chloe Sterling, 32 años, aunque asegura tener 26 en todas sus redes sociales. Me mostró su carné de conducir junto a su biografía de Instagram. Las fechas de nacimiento no coincidían. Múltiples cirugías plásticas, ninguna declarada. Rinoplastia en 2019, aumento de pecho en 2020, relleno de mejillas, botox, inyecciones de labios de manera continuada y un lifting brasileño de glúteos en 2021. Su contrato con la agencia de modelos Prestige estipula claramente que no debe haber procedimientos no declarados. Es motivo de rescisión inmediata. ¿Quién es dueño de la agencia Prestige? Pregunté. Richard sonrió. Desde ayer, usted. Davenport Global la compró hace unas semanas.
Chloe todavía no lo sabe. Después, el expediente de Eason. La apuesta universitaria estaba completamente documentada, una conversación grupal con 8 participantes, y ninguno lo suficientemente listo como para borrarla. Un amigo escribiendo: «Tío, es imposible que aguantes 3 años casado con esa muerta de hambre. $100,000 a que sí. El dinero más fácil del mundo». Otro respondiendo: «Y si ella lo descubre, no lo sabrá. Es demasiado tonta y está demasiado desesperada como para cuestionar nada». También estaba el video completo de la despedida de soltero. Eason también desvió $3,8 millones de Sterling Industries para financiar su estilo de vida con Sofía, añadió el investigador. James lo sabe, pero lo encubrió porque es familia. Por último, Sofía Beaumont, aunque ese no era su verdadero nombre. Alexandra Marie Thompson, anunció el investigador, mostrando su ficha policial de California de 2019. Una estafadora profesional. 3 casos documentados. Caso 1, 2018. Se comprometió con un millonario tecnológico, fingió un embarazo, robó $400,000 y desapareció antes del supuesto aborto espontáneo. Caso 2, 2019. Comprometida con un gestor de fondos de inversión, simuló un embarazo, robó $650,000 y desapareció. Caso 3, 2021. Comprometida con un ejecutivo farmacéutico, simuló un embarazo pero fue descubierta antes de recibir el dinero. Existe una orden de arresto en su contra. Está buscada en California por fraude, incomparecencia, usurpación de identidad y fraude electrónico. El embarazo con Eason también es falso. Rastreamos la imagen de la ecografía. La compró en un foro de la red oscura por $200. ¿Eason lo sabe?, pregunté. Todavía no. Reflexioné un instante. Si expongo a Sofía ahora, Eason se convierte en la víctima. El pobre engañado por una estafadora. Richard pareció impresionado. Aprende rápido. Guardaremos a Sofía para más adelante, para cuando cause el mayor daño posible. Durante las 8 semanas siguientes, me transformé por completo. La primera semana la dediqué a la recuperación física y a lo básico de los negocios. Fisioterapia para el hombro y la cesárea. Aprender a sostener a Charlotte mientras leía informes trimestrales. Richard me enseñó a interpretar estados financieros. Asistí a reuniones en silencio, observando. Aprendí sobre cada división de Davenport Global. La segunda semana me convertí en mujer de negocios, un curso intensivo de gestión con los ejecutivos de la empresa. Estudié las debilidades de Sterling Industries. Tomé notas sin fin. Hice preguntas certeras que impresionaron a los directores. Hice mi primera presentación ante el consejo sobre la división tecnológica y fue un éxito total. La tercera semana fue mi transformación física, compras de diseñador, traje sastre, chaquetas y zapatos de lujo. Mi cabello pasó de castaño a un elegante rubio platino con mechas. Clases de maquillaje profesional, entrenamiento mediático para mi voz, mi postura, una presencia imponente. Mantente como si fueras la dueña del lugar, me dijo mi entrenadora, porque lo eres. La cuarta semana aprendí sobre el poder. Clases de defensa personal, nunca más volvería a sentirme indefensa. Talleres de negociación con Richard. Reuniones con los abogados de la empresa, aprendiendo a destruir legalmente a alguien. Practiqué mi expresión de directora ejecutiva frente al espejo, fría, poderosa, inquebrantable. Las semanas quinta y sexta trajeron los movimientos estratégicos. Davenport Global recompró discretamente la deuda de Sterling Industries a 15 acreedores distintos. Una sociedad pantalla adquirió la agencia de modelos de Chloe. Contratamos peritos contables para auditar las boutiques de Victoria. Preparamos las pruebas para Hacienda. La séptima semana consistió en tender la trampa. Preparé la presentación para el consejo junto al equipo de diseño. Me obligué a ver una y otra vez el video de mi propia agresión. Recuperamos las imágenes de seguridad de la mansión Sterling gracias a la empleada que había guardado el dije de mi pulsera. Se presentó al enterarse de que le ofrecía $50,000 por el dije y por el video que había grabado en secreto con su teléfono. Se filtró información anónima a blogs de cotilleo sobre Chloe y programamos la reunión de negocios con James. La octava semana fueron los últimos preparativos. Ensayé mi discurso para el consejo frente al espejo. Charlotte ya tenía 2 meses.
Estaba sana y feliz, atendida por niñeras profesionales. Me puse de pie con mi traje impecable, el cabello platino perfecto y los labios pintados de un rojo preciso. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que tenía enfrente. Destruyámoslos, dije. El 2 de abril, 10 días antes de la reunión, Chloe seguía publicando a diario en Instagram desde unas vacaciones en la playa, en el Caribe, pagadas por sus padres. El pie de foto decía, 26 años y viviendo mi mejor vida. Almohadilla bendecida, almohadilla belleza natural, almohadilla sin filtros. 486,000 seguidores. Los comentarios se deshacían en elogios sobre su perfección. Chloe se sentía invencible. La llamé desde mi antiguo número de teléfono, ese que ella todavía tenía guardado. Contestó riendo. Podía escuchar a Sofía y a Victoria de fondo. Dios mío, es el desecho el que llama. Déjenme ponerla en altavoz. Olivia, ¿cómo va la vida en la cuneta, donde quiera que estés? ¿Encontraste algún refugio para gente sin hogar? Mantuve la voz baja y quebrada. Estaba fingiendo. Solo quería saber si iban a reconsiderar lo del caso de servicios sociales. Por favor, extraño tanto a Charlotte. El caso de servicios sociales se había cerrado la primera semana por falta de pruebas, pero Chloe era lo bastante cruel como para fingir que seguía activo. Ay, cariño, ni siquiera los servicios sociales te querían a ti como madre. Eres patética. Pero bueno, al menos la boda de Isen y Sofía es el mes que viene. Estás invitada a mirar desde la entrada de servicio. Risas escandalosas. Victoria, de fondo, dile que ya la olvidamos. Sofía, dile que Isen dice que los últimos 3 años fueron los peores de su vida. Más risas. ¿Sabes qué, Olivia? Siempre fuiste nadie y siempre serás nadie. Pero gracias por el entretenimiento. Adiós. Colgó mientras sus risas todavía resonaban. Yo estaba en la oficina de Davenport Global, con el teléfono en altavoz. Richard escuchaba. Mi rostro permanecía frío, sin ninguna emoción. ¿Consiguió lo que necesitaba? Preguntó Richard. Sí. Que empiece la caída de Chloe. El 3 de abril, a las 6 de la mañana, un popular blog de cotilleos publicó un artículo, la influencer de Instagram Chloe Sterling, las mentiras detrás de los likes. Un informe completo con pruebas, su verdadero carné de conducir, mostrando que tenía 32 años, historiales médicos, obtenidos mediante auditorías de facturación, que revelaban todas sus cirugías plásticas legalmente realizadas, fotografías de antes y después que contradecían sus afirmaciones de belleza natural, documentos financieros que mostraban que sus padres costeaban el 70% de su estilo de vida de influencer, capturas de pantalla donde mentía a marca sobre su edad. El artículo se volvió viral en menos de 2 horas. La etiqueta, Sterling al descubierto, fue tendencia número 1 en redes sociales. Videos de TikTok analizaban cada fotografía en busca de pruebas de cirugía. YouTubers de belleza subieron videos titulados Chloe Sterling nos mintió. Las marcas empezaron a cancelar contratos. Una gran firma de maquillaje rescindió el suyo alegando falsedad. Una marca de ropa popular exigió honestidad y canceló de inmediato. Una empresa de suplementos rompió su acuerdo con efecto inmediato. Otras 12 marcas se retiraron en las 4 horas siguientes. A las 9 de la mañana, la agencia de modelos Prestige envió un correo. Estimada Chloe, debido a incumplimiento contractual relacionado con procedimientos no divulgados y falsedad respecto a su edad, damos por terminado su contrato con efecto inmediato. Por favor, devuelva todos los bienes de la agencia antes de que termine el día. Chloe no tenía ni idea de que la agencia era mía. A las 11, hizo una transmisión en directo llorando, con el maquillaje corriéndose. Chicos, estos son mentiras. Tengo 26 años. Nunca me he operado. Es Photoshop. Alguien está intentando destruirme. Los comentarios se acumularon. Tenemos tu carné, ¿o no? Admítelo, nos mentiste. Dejo de seguirte. 47,000 personas la vieron desmoronarse en tiempo real. Sus seguidores cayeron. 486,000, 450,000, 420,000, 380,000. Chloe sollozaba ante la cámara. Por favor, no sé quién está haciendo esto, pero por favor, paren. Victoria la llamó. Sal de Instagram ahora mismo. Solo estás empeorando las cosas. Mamá,
Alguien filtró todo mi historial médico. ¿Cómo es posible? Me da igual, arréglalo. En una semana, los seguidores de Chloe cayeron a 180,000. Sin patrocinadores, sin agencia, con los blogs de cotilleos publicando artículos de seguimiento a diario. Su nombre se convirtió en el hazmerreír de todos. Llamó a Victoria, desesperada. ¿Puedes pedirle a papá que arregle esto? Tu padre tiene sus propios problemas. Sterling Industries está en apuros. Apáñatela sola. Observé las noticias sobre el caso junto a Richard. Fase completada. Chloe neutralizada. Me llamó deshecho. Grabó mi agresión para divertirse. Se merece todo lo que le está pasando. ¿Quién sigue? Preguntó Richard. Sofía. Y después guardaremos a Victoria y a James para la sala de juntas. El 5 de abril, en la mansión Sterling, Ethan y Sofía vivían juntos, planeando su boda de mayo. El vientre de Sofía crecía. Un falso vientre de embarazo de altísima calidad, muy convincente. Victoria estaba ocupada con los preparativos de la boda. James estaba estresado por los negocios, pero lo disimulaba. Llegó un paquete anónimo. Ethan lo abrió en su despacho. Dentro había un expediente completo sobre Alexandra Marie Thompson, antecedentes penales, fichas policiales de 3 estafas anteriores, documentación sobre embarazos falsos, la imagen de la ecografía que había usado, con metadatos que demostraban que había sido comprada por Internet, extractos bancarios que mostraban miles de dólares robados a víctimas anteriores. Una nota decía: Ethan, me hiciste sentir como un desecho durante 3 años. Ahora ya sabes lo que se siente al ser engañado. Revisa su vientre. Es falso. De nada. Una amiga. Ethan irrumpió en la habitación principal, donde Sofía se estaba vistiendo. ¿Quién demonios eres en realidad? Le arrojó el expediente. Sofía tartamudeó. Cariño, puedo explicarlo. Ni siquiera te llamas Sofía. Eres una estafadora. Ella intentó huir. Él le agarró el brazo. Su manga se enganchó en el cajón de la cómoda y el vientre de embarazo salió disparado de debajo del vestido, silicona carísima, pero falsa. Golpeó el suelo con un ruido sordo. Ethan la miró fijamente. Sal de mi casa ahora mismo. Victoria y James entraron corriendo y vieron el vientre en el suelo. Victoria estuvo a punto de desmayarse. James recogió el expediente. Está buscada en California. Sofía intentó agarrar su bolso. James bloqueó la puerta. No vas a ninguna parte. Llamo a la policía. A las 11:30, la policía local llegó con una orden de arresto de California que finalmente pudo ejecutarse. Sofía gritó que aquello era una trampa, que alguien había filtrado esa información, que alguien les tenía rencor. Victoria se detuvo. ¿Quién podría saber siquiera lo de Chloe? Dijo, expresando lo que todos pensaban. Primero yo, ahora Sofía. Alguien nos tiene rencor. James intentó restarle importancia. No seas paranoica. Es una coincidencia. Pero su rostro delataba la duda. Esa noche, Ethan bebía a solas en su despacho. Todo se derrumbaba. Su matrimonio de 3 años había sido una apuesta de la que sus amigos todavía se reían. Tenía una hija real con Olivia, quien lo había abandonado. Sofía era una estafadora. La empresa se hundía. Todo lo que tocaba se convertía en desecho. Sacó su teléfono, buscó mi antiguo número, ya desconectado. Estuvo a punto de llamar para disculparse. Victoria entró. Ni se te ocurra. Quizás fuimos demasiado duros con ella. La bebé, Charlotte, es mi hija y... Victoria le dio una bofetada. Esa mujer se fue. No es nada. Concéntrate en lo importante, salvar la empresa familiar. ¿Y si alguien nos ataca por lo que le hicimos a Olivia? Olivia. Esa chica patética probablemente esté muerta en una cuneta en algún sitio. No tiene ni los recursos ni la inteligencia para venir a por nosotros. Yo los observaba a través de un flujo de seguridad interceptado, escuchando cada palabra. Mi expresión era gélida. El 6 de abril vi a los Sterling desmoronarse entre ellos a través de las cámaras de seguridad. Richard dijo: Los Sterling se están destruyendo solos. Ethan y Sofía están separados. La carrera de Chloe está arruinada. Victoria está en pánico por el dinero. Podría detenerse ahí. Tome a Charlotte, múdese a otro país, viva su vida. Él ya está sufriendo bastante. Miré a Charlotte, de 2 meses y medio, sonriendo.
Tal vez tenga razón. Tal vez la venganza no valga la pena. Se están destruyendo ellos solos. Solo quiero paz. Quiero que Charlotte crezca lejos de todo. Empecé a planear una mudanza a Europa. Davenport Global tenía oficinas en el extranjero. Podía dirigir la empresa desde allí, no volver a ver jamás a los Sterling, dejar que se pudrieran en sus propias consecuencias. Pero entonces llegó el 8 de abril. Llegaron documentos legales a la oficina de Davenport Global, familia Sterling contra Olivia. Una solicitud de custodia de emergencia. Alegaban que yo había abandonado a Charlotte. Presentaban falsos testimonios de empleados de la mansión, sobornados para ello. Decían que yo estaba mentalmente inestable, citando la falsa evaluación psiquiátrica de un médico comprado. Que la familia Sterling podía ofrecer un hogar estable con 2 figuras parentales. Que Ethan se había enmendado y buscaba reparar sus errores. Que el interés superior de la menor era un hogar Sterling, rico y estable, antes que una madre soltera. Fijaron una audiencia de emergencia para el 11 de abril. Solo 3 días después. El juez era una figura muy conocida en el tribunal de familia local. Richard se puso muy serio. Olivia, esto es grave. Ese juez viene de fortuna antigua y suele favorecer a las familias tradicionales. Pero tengo pruebas. La agresión, el maltrato. Alegan que todas las pruebas fueron obtenidas de forma ilegal. Sin pruebas válidas, es su palabra contra la de ellos en ese tribunal, y ellos juegan en casa. Ese pensamiento me golpeó como un puñetazo. Tenía $2.300 millones, y aún así podía perder a mi hija. El dinero no siempre gana en un tribunal de familia, sobre todo cuando el juez es parcial. Mi equipo legal, con 5 de los mejores abogados, se reunió. Necesitamos el testimonio de la doctora Miller sobre el maltrato en el hospital. Tiene miedo. Testificar significa enfrentarse a un hospital al que la familia Sterling ha hecho donaciones. Y Jessica, la enfermera, es un vacío legal. No presenció directamente la agresión, y el video de seguridad de la mansión, obtenido ilegalmente, no será admitido como prueba. Entonces no tenemos nada. El abogado principal fue directo. Tenemos su testimonio, pero la pintarán como una exesposa amargada y vengativa. Y el juez ya está de su lado. El 11 de abril, en el tribunal de familia local, llegué con mi equipo legal. Al otro lado del pasillo, la familia Sterling contaba con 8 abogados. El abogado de los Sterling comenzó. Señoría, esto trata sobre el bienestar de una menor. Charlotte Sterling nació en el seno de una familia que la ama. Su padre, Ethan Sterling, ha cometido errores, como todos nosotros, pero está decidido a ser el padre que ella merece. Su abuela, Victoria Sterling, y su abuelo, James Sterling, son pilares de la sociedad, con los recursos y la estabilidad necesarios para ofrecerle una educación excepcional. La demandada, Olivia, ha mostrado un comportamiento errático. Abandonó a su hija con desconocidos mientras se le veía entrando y saliendo de hoteles de lujo y edificios corporativos. Solicitamos el traslado inmediato de la custodia mientras se realiza una evaluación completa. Distorsionaba mi trabajo en Davenport Global para hacerlo pasar por un comportamiento sospechoso. Mi abogado respondió: Señoría, esto es un intento evidente de una familia abusiva de seguir atormentando a mi clienta. Olivia fue agredida. La expulsaron de la casa de los Sterling en plena tormenta de nieve, con un bebé de 3 días. Objeción. No se ha presentado ninguna prueba de agresión. Se admite. Victoria subió al estrado, vestida como la abuela perfecta, traje de diseñador, perlas, una expresión de preocupación fingida. Señoría, quería a Olivia como a una hija. La acogimos en nuestra casa a pesar de su origen humilde. Intentamos ayudarla a adaptarse al estilo de vida de nuestra familia. Cuando tuvo al bebé, estábamos encantados. Pero Olivia se volvió cada vez más paranoica y acusatoria. Decía que intentábamos robarle a Charlotte. Solo queríamos ayudar. Se marchó de nuestra casa por voluntad propia, en plena noche. Estábamos muy preocupados. Ahora descubrimos que ella, ni siquiera sabemos dónde vive ni qué hace. Ethan solo quiere ser un padre para su hija. Mi abogado la contrainterrogó. Señora Sterling, usted afirma que Olivia se marchó voluntariamente. ¿Por qué se iría una mujer en plena recuperación de una cirugía, en medio de una tormenta de nieve, con una herida reciente? No lo sé. Como dije,
Se comportaba de forma muy extraña. ¿Usted o algún miembro de su familia puso las manos sobre Olivia? Por supuesto que no. Eso es una mentira infame. ¿Y esto? Mi abogado intentó mostrar la grabación de Instagram de Chloe. Objeción. Esa grabación fue obtenida sin permiso y ha sido editada. Se admite. No tomaré en consideración pruebas obtenidas ilegalmente. Chloe testificó, muy bien peinada y sorprendentemente tranquila tras su humillación pública. Olivia siempre sintió resentimiento hacia nuestra familia. Estaba celosa de mí, de nuestro estilo de vida. La noche que se fue, le gritaba a mi madre, nos amenazaba. Intentamos calmarla, pero salió corriendo hacia la nieve. Temí por el bebé, así que grabé para documentar su comportamiento errático, para protección de la menor. Ethan ofreció la actuación de su vida. Señoría, cometí errores terribles. Fui un mal esposo. Descuidé a Olivia y me avergüenzo profundamente de ello. Pero amo a mi hija. Quiero ser su padre. Ahora estoy en terapia, trabajando para ser un hombre mejor. Mi familia puede ofrecerle estabilidad, un hogar, recursos y un futuro. A Olivia ni siquiera sé dónde vive. ¿Cómo podría cuidar correctamente de Charlotte? Después subí yo al estrado. Conté toda la verdad, la apuesta, el maltrato, la encerrona en el hospital, cómo me arrojaron a la nieve. El abogado de los Sterling me destrozó. Señorita, usted alega maltrato, pero no tiene ni una sola prueba. Ningún informe policial, ningún registro hospitalario de esa supuesta agresión. Sus únicos testigos son amigos que, por supuesto, la apoyarán. ¿No es cierto que usted es simplemente una exesposa resentida que intenta impedir que un padre vea a su hija? Me arrojaron por las escaleras. Tengo la grabación. Una grabación que obtuvo ilegalmente al hackear su sistema de seguridad. Objeción. Se rechaza. Responda a la pregunta. Señorita, alguien la consiguió para mí. Entonces admite que fue obtenida ilegalmente. El juez dictó su veredicto. Este es, en efecto, un caso complicado. Sin embargo, mi deber es priorizar el bienestar de la menor. Aunque la señorita parece ser una madre cariñosa, me preocupa la falta de pruebas sólidas que respalden acusaciones tan graves. Por otro lado, la familia Sterling ha demostrado recursos, estabilidad y un deseo sincero de atender las necesidades de Charlotte. Por lo tanto, concedo la custodia temporal a Ethan Sterling y su familia durante un periodo de evaluación de 30 días. La señorita tendrá visitas supervisadas 2 veces por semana. Sentí que mi mundo se derrumbaba. No, por favor. Trajeron a Charlotte desde la sala de espera. La sostuve y sollocé sin poder contenerme. No, por favor, no me la quiten, por favor. Una trabajadora social tomó a Charlotte en mis brazos con suavidad. Victoria la recibió con una sonrisa burlona. Charlotte lloraba, extendiendo sus bracitos hacia mí. Me derrumbé por completo. Fue peor que la nieve, porque esta vez yo tenía dinero, poder y recursos. Lo tenía todo, y aún así había perdido. El sistema me había fallado. En las escaleras del juzgado, los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. La prensa cubría el caso. Victoria se llevó a Charlotte hacia el coche de los Sterling, con Chloe a su lado, luciendo un aire triunfal. Ethan ni siquiera me miró. Esa noche, sola en el ático de Davenport Global, no podía dejar de mirar la cuna vacía de Charlotte. Llamé a Richard. Intenté hacer las cosas bien, legal y civilizadamente. Y aún así ganaron. Se llevaron a mi hija. Apelaremos. Lucharemos. No, mi voz cambió. Se volvió fría, definitiva. Se acabaron las reglas. Se acabó jugar a su juego. Usted me dijo que yo controlaba el tablero. Pues bien, voy a darle la vuelta. Organice la reunión por el contrato. Los quiero a todos en esa sala. El 12 de abril. Mañana. Olivia, ¿estás segura? Van a querer guerra. Van a tener el aniquilamiento total. Trabajé desde medianoche hasta las 6 de la mañana. Llamé a la doctora Miller. Necesito que testifique. La protegeré. Por favor. Ella lloraba. Tengo miedo. Yo también, pero lo haremos de todos modos. Mi equipo encontró la transmisión original y sin editar de Chloe desde el hospital, guardada en los servidores de Instagram. Era legalmente accesible. Mis abogados presentaron una moción de emergencia con las nuevas pruebas. No dormí.
Me puse mi armadura, un traje pantalón de diseñador blanco, el cabello platino perfecto, los labios pintados de rojo. Me miré al espejo. Terminemos con esto de una vez. El 12 de abril, a las 2 de la tarde, en la sede de Davenport Global, en el piso 52 de una gran ciudad, la familia Sterling llegó en un coche de lujo, aunque de un modelo ya antiguo. Su vehículo más reciente había sido embargado. Se les notaba desgastados. El traje de James ya no le quedaba bien, por el peso que había perdido a causa del estrés. Las joyas de Victoria eran, evidentemente, de bisutería, no auténticas. Sin duda había tenido que empeñar las verdaderas para pagar el alquiler. Chloe no llevaba ropa de diseñador, su cabello no lo había peinado ningún profesional y se la veía exhausta. Ethan tenía resaca y aspecto derrotado, pero todos intentaban aparentar confianza. Aquel contrato de $75 millones era su única esperanza. En el ascensor, Victoria dijo: «Recuerden, somos los Sterling. Fortuna antigua. Eso lo respetarán. James, déjame a mí llevar la negociación. Necesitamos ese contrato o estamos acabados». Chloe, mirando su teléfono. Al menos lo de Olivia ya está resuelto. El juez nos dio a Charlotte. Ethan no dijo nada. Se limitó a mirar el suelo del ascensor. Las puertas se abrieron en el piso 52. Ventanales impresionantes, el perfil de la ciudad, arte moderno, una riqueza evidente por todas partes. La recepcionista los condujo hacia la sala de juntas principal. Era enorme. Muros de cristal con vistas a un monumento célebre, una mesa de conferencias para 20 personas. Al fondo, el sillón de la directora ejecutiva, girado hacia la ciudad. 8 miembros del consejo, vestidos con trajes carísimos, ya estaban sentados. Había guardias de seguridad en cada salida. Una enorme pantalla colgaba detrás del sillón principal. La familia Sterling se sentó frente al sillón vacío. James se aclaró la garganta. «Gracias por esta oportunidad de...». Mi voz lo interrumpió. «Buenos días, James». El sillón giró lentamente, y ahí estaba yo, en una posición de poder absoluto. Cabello rubio platino impecable, traje pantalón de diseñador blanco, tacones con suela roja, el anillo de sello de mi abuelo, labios pintados, una expresión gélida. «Buenos días, Victoria, Chloe y Ethan». Sus reacciones ocurrieron a cámara lenta. La sangre desapareció del rostro de James. Se echó hacia atrás en su asiento. Victoria se desmayó. Chloe la sostuvo, mirándome con auténtico horror. La mandíbula de Chloe cayó. No lograba comprender lo que estaba viendo. Su teléfono se le resbaló de la mano. Ethan quedó completamente paralizado, con los ojos muy abiertos, incapaz de hablar. Los guardias de seguridad se plantaron frente a las salidas. Nadie se iba a ninguna parte. James recuperó la voz lo suficiente para hablar. «¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de broma?» Me levanté y rodeé lentamente la mesa. Mi voz era tranquila y letal. «Por favor, tomen asiento. Tenemos un contrato de $75 millones que discutir». Victoria volvió en sí, histérica. «Esto es una locura. Esto no es posible. Tú no eres nadie. Tú». «Soy Olivia Catherine Davenport, presidenta del consejo, directora ejecutiva de Davenport Global Industries, única heredera del imperio de $2.300 millones de mi abuelo». Señalé el retrato colgado en la pared, la fotografía oficial de William Davenport. «William Davenport. Y ustedes están aquí porque solicitaron un contrato con mi empresa». Ethan finalmente logró hablar. «Es imposible». «¿Cómo? ¿Cómo estás aquí?» «Déjenme contarles una historia». Pulsé el mando a distancia. La pantalla detrás de mí se encendió. La primera diapositiva mostraba la fecha, 15 de febrero, 3:47 de la madrugada. El video de mí siendo arrojada por las escaleras de la mansión Sterling, con la fecha marcada con total claridad. Victoria gritó: «¡Apaguen eso! No pueden mostrar eso». El video se reprodujo íntegro. Chloe retransmitiendo en directo. Yo arrastrada por el suelo de mármol, la sangre en el suelo. Victoria exigiendo que me arrodillara. Los guardias arrancándome a Charlotte de los brazos. Yo arrojada por las escaleras, la sangre en la nieve, las puertas cerrándose. La sala quedó en absoluto silencio. Incluso los ejecutivos que no habían visto aquello antes parecían horrorizados. El 15 de febrero, a las 3:47,
Me arrojaron por esas escaleras. En ese momento, yo era exactamente lo que ustedes decían. Nadie. Pobre. Débil. Un desecho. La siguiente diapositiva mostraba el certificado de defunción de William James Davenport. Fecha de fallecimiento: 15 de febrero, 7:43 de la mañana. 4 horas más tarde, mi abuelo murió de un infarto tras ver las imágenes de seguridad de lo que me hicieron. Su testamento me convirtió en su única heredera, con efecto inmediato desde el momento de su muerte. Hice una pausa para el impacto máximo. Así que cuando me arrojaron a esa nieve a las 3:47, yo no era nadie. Pero en el instante en que toqué el suelo y el reloj empezó a correr hacia las 7:43, yo ya era multimillonaria. Simplemente todavía no lo sabían. Victoria susurró: «Dios mío». Sin saber que su esposa acababa de heredar un imperio multimillonario, sus suegros y su amante la arrojaron a la nieve. Es un titular bastante increíble, ¿no les parece? Ahora hablemos de su situación. La siguiente diapositiva mostraba las finanzas de James Sterling, todo en números rojos. Sterling Industries, $83 millones en deuda. Salvo que ya no son 83 millones. Desde hace 3 semanas, soy dueña de 75 millones de esa deuda. La recompré a sus acreedores con un buen descuento y exijo su reembolso íntegro. Hoy, tienen 48 horas para pagar en su totalidad o embargaré todos sus activos. James intentó hablar, pero no le salió ninguna palabra. Ah, ¿y esto? Apareció el logotipo del FBI. Cadenas de correos que muestran el desvío de fondos del plan de pensiones por parte de James. El FBI recibió estos documentos esta misma mañana, a las 9. Esperen imputaciones antes de que termine la semana. Siguiente diapositiva: las boutiques de Victoria Sterling. Sterling Style Boutique. 5 locales, todos en edificios de mi propiedad. Quedan desalojados con efecto inmediato. Las cerraduras se cambiarán a las 5 de la tarde. También deben $480,000 en alquiler atrasado. Los demandaré por ese alquiler, más los daños correspondientes. Y una última cosa, apareció el logotipo de Hacienda. Hacienda recibió ayer la documentación de $2,3 millones en fraude fiscal. Esperen una auditoría. Apareció una fotografía de Chloe luciendo las joyas de mi madre. Y los demando personalmente por $5 millones por el robo de las joyas de mi madre, que son una reliquia familiar. Victoria se llevó la mano al pecho. Siguiente diapositiva: Chloe Sterling. Fotografías de antes y después de su escándalo. Su carrera de modelo, destruida. Su estatus de influencer, terminado. Pero aquí está mi parte favorita. Se reprodujo un video, la transmisión en directo de Chloe desde el hospital, la grabación completa de su emisión de mi maltrato. Esto fue transmitido públicamente a 500,000 personas. Es una prueba admisible. La policía local recibió esta grabación esta mañana. Se han presentado cargos por agresión. Chloe rompió a llorar. Siguiente: Ethan Sterling. Se reprodujo íntegro el video de la apuesta universitaria. Cada palabra cruel, cada risa, cada comentario degradante sobre mí. Esto se enviará a todos los grandes medios hoy mismo, a las 6 de la tarde. Su desvío de $3,8 millones de Sterling Industries también ha sido reportado al FBI. Pero aquí está la parte que de verdad les interesa. Diapositiva final: el caso de la custodia de Charlotte. Han aparecido nuevas grabaciones. El registro telefónico de la doctora Miller desde el hospital, con audio claro de amenazas y agresión. La transmisión en directo de Chloe, legalmente admisible por ser una emisión pública. El testimonio de 3 ex empleados de la propiedad de Sterling, a quienes pagué para que dijeran la verdad. Se presentó esta mañana una moción de emergencia ante el Tribunal de Familia. Nuevas pruebas, un juez distinto, audiencia programada para mañana por la mañana. Jamás volverán a ver a Charlotte. Ethan se abalanzó sobre mí por encima de la mesa. Bruja, lo arruinaste todo. La seguridad lo redujo contra el suelo. Ni siquiera parpadeé. Ethan quedó inmovilizado en el suelo. Arruinaste mi vida. Te lo dimos todo. Me incliné y le hablé en voz baja, solo para él. Ustedes no me dieron nada. Te casaste conmigo por una apuesta. Dejaste que me maltrataran durante 3 años. Abandonaste a tu hija cuando tenía 3 días de vida. Yo no arruiné tu vida,
Ethan. Tú mismo lo hiciste. Victoria cayó de rodillas, suplicando de verdad. Por favor, podemos llegar a un acuerdo. Te daremos lo que sea. Me disculparé, yo. No tienes nada que yo quiera. Me acerqué a ella y la miré desde arriba. Me llamaste desecho. Dijiste que yo no era nadie. Dijiste que mi lugar estaba en la nieve. Pero el desecho no posee un imperio de 2.300 millones de dólares. El desecho no destruye dinastías. No arrojaste un desecho a la nieve, Victoria. Me incliné más cerca. Rechazaste a una reina. James, ya completamente derrotado, hizo un último intento. El contrato, por favor, lo necesitamos. No hay ningún contrato. Nunca lo hubo. Esta reunión jamás trató de negocios. Se trataba de que entendieran exactamente quién los había destruido y exactamente quién los destruyó. Retomé el mando a distancia. Ah, y una última cosa. La pantalla cambió a una transmisión en directo de YouTube. Espectadores en ese momento, 4,2 millones. Toda esta reunión se ha estado retransmitiendo en directo por mi canal privado de YouTube. 4,2 millones de personas acaban de presenciar esta conversación entera. Los comentarios inundaron la pantalla. Increíble. Es una reina absoluta. Se merecen todo lo que les está pasando. Es la mejor venganza que he visto jamás. Olivia Davenport es mi heroína. La voz de Chloe sonó chillona. No puedes hacer esto. Es ilegal. No dimos nuestro consentimiento. Revisen el acuerdo de confidencialidad que firmaron al entrar en este edificio. Cláusula 47. Consentimiento mediático para reuniones de negocios. Le tendí a Victoria el papel que había firmado sin leer. No lo leyó. Eso lo aprendí de usted. Lean siempre lo que firman. Era una referencia a la escena del hospital, donde me obligaron a firmar los papeles del divorcio. La seguridad lo sacó del edificio, sin ninguna delicadeza. Arrastraron a Victoria. Te vas a arrepentir. Te demandaremos. ¿Con qué dinero? Están en quiebra. Adiós, Victoria. Chloe sollozaba. Lo siento mucho de verdad. Tú grabaste mi peor momento para tu entretenimiento. Querías que me hiciera viral por haber sido humillada. Felicidades. Ahora tú también eres viral. Ethan me miró a los ojos por última vez. Olivia, por favor. Charlotte es mi hija. No, es mi hija. Tú solo eres el donante de esperma que la abandonó. Jamás volverás a verla. La seguridad lo sacó. James salió en silencio, destrozado, derrotado. Su imperio había terminado. Me quedé sola en la sala de juntas, contemplando el perfil de la ciudad. Richard entró. La transmisión sigue activa. Alcanzó los 5,8 millones de espectadores. Simplemente asentí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de la doctora Miller. Audiencia de custodia de emergencia mañana. Con las nuevas pruebas, vamos a ganar. Charlotte vuelve a casa. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa auténtica y sincera. A la salida del edificio de Davenport Global, la familia Sterling se topó con un caos absoluto. Había unos 50 periodistas. Los flashes no dejaban de disparar. Les gritaban preguntas. ¿Es cierto que arrojaron a una recién parida a la nieve? Se casó con ella por una apuesta. Van a ser arrestados. Agentes del FBI ya los esperaban. James Sterling, queda usted detenido por malversación de fondos y fraude electrónico. Les pusieron las esposas, les leyeron sus derechos. Victoria y Chloe no fueron arrestadas en ese momento, pero la prensa las acorraló sin piedad. El teléfono de Chloe no dejaba de vibrar con mensajes de odio. Victoria solo intentaba ocultar el rostro. En redes sociales, la noticia se convirtió en tendencia mundial. Número 1. Familia Sterling al descubierto. Número 2. Olivia Davenport. Número 3. Venganza multimillonaria. A la mañana siguiente se celebró la audiencia de custodia. Con el testimonio de la doctora Miller, la grabación del hospital y la transmisión en directo de Chloe, el juez falló de inmediato. Me concedieron la custodia exclusiva de mi hija. A los Sterling se les negó todo derecho de visita mientras durara su proceso penal. Cuando finalmente me entregaron a Charlotte, la sostuve entre mis brazos y no pude dejar de llorar. Estaba a salvo. Por fin, realmente a salvo. Pasaron 6 meses. Era 15 de octubre.
Aparecí en la portada de una importante revista económica. El titular decía, Olivia Davenport, la directora ejecutiva que partió de la nada. Las acciones de Davenport Global habían subido un 40%. Nos habíamos expandido a 3 nuevos mercados. Estaba en mi despacho con Charlotte, ya de 8 meses, jugando sobre una alfombra junto a mi escritorio. Jessica vino a visitarme. «Lo lograste», dijo. «Lo logramos», corregí. Y así quedó sellado el destino de la familia Sterling. James fue declarado culpable, 12 años en una prisión federal por malversación de fondos. Victoria terminó bajo arresto domiciliario, se declaró en bancarrota, ahora trabaja en unos grandes almacenes para pagar su deuda fiscal y vive en un pequeño estudio. Contra Chloe no se presentaron cargos penales, pero su carrera quedó destruida. Encontró trabajo en un centro de atención telefónica. Sus seguidores de Instagram cayeron a solo 12,000, una pérdida del 97%. Eason fue declarado culpable y sentenciado a 7 años de prisión, renunciando oficialmente a todos sus derechos parentales sobre Charlotte. Sofía, o mejor dicho, Alexandra Thompson, fue declarada culpable en California, 15 años de prisión por múltiples cargos de fraude. A veces me preguntan si me arrepiento de algo, si la venganza realmente valió la pena. Y simplemente miro a mi Charlotte, feliz y sana, creciendo con la certeza de que es amada y está segura. Pienso en los $50 millones que doné a refugios para mujeres y víctimas de maltrato. Pienso en todas las mujeres que me escribieron para contarme sus propias historias, cómo sobrevivieron y encontraron la fuerza para seguir adelante. El video original de la agresión ha sido visto más de 127 millones de veces. La familia Sterling se convirtió en un símbolo global de karma y justicia. Su crueldad quedó expuesta ante los ojos de todo el mundo. ¿Valió la pena? Cada segundo. Déjame contarte algo que aprendí en este camino, algo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando estaba tirada en la nieve, convencida de que no valía nada. El dolor no rompe a todo el mundo. A veces, si eres lo bastante fuerte y te niegas a rendirte, el dolor te forja en algo más duro que el diamante, algo irrompible. Cuando me arrojaron por aquellas escaleras, estaba destrozada, sangrando, convencida de que no era nadie. Pero estaba completamente equivocada. No es que no fuera nadie, simplemente era alguien que todavía no había descubierto. La atención mediática tras la transmisión fue enorme. Durante semanas no podía ir a ningún sitio sin que me reconocieran. Algunos me llamaron heroína, otros me llamaron vengativa, dijeron que había caído a su nivel, que debería haber sido más magnánima. A esas personas les pregunto, ¿ustedes qué habrían hecho? ¿Habrían puesto la otra mejilla mientras arrojaban a su hija recién nacida a una tormenta de nieve? ¿Habrían perdonado mientras intentaban robarles a su hija con un sistema judicial corrompido? ¿Habrían mostrado piedad hacia gente que jamás les mostró ninguna? Eso pensaba yo también. Hay una gran diferencia entre venganza y justicia. La venganza consiste en hacerle daño a alguien porque te lo hizo a ti. La justicia consiste en asegurarse de que nunca más pueda hacerle daño a nadie. Y lo que yo hice fue justicia. La familia Sterling no me maltrató solo a mí, era su forma de vida. Cuando todo salió a la luz, otras mujeres se presentaron con sus propias historias sobre los Sterling, mujeres con las que Eason había salido antes que yo, mujeres que trabajaron en Sterling Industries, mujeres que habían sido maltratadas, abusadas y silenciadas. Cada una de ellas me agradeció haber tenido el valor de contar lo que habían vivido. En ese momento supe que había hecho lo correcto. Creé la Fundación Davenport para supervivientes de abuso, con un fondo inicial de $50 millones. Ofrecemos asistencia legal, terapia, vivienda segura y formación profesional a quienes huyen de situaciones de maltrato. Ayudamos a más de 2,000 personas en apenas 6 meses. Charlotte crecerá sabiendo que cuando alguien intenta hacerte sentir pequeña, tienes 2 opciones: creerles o demostrarles que están equivocados. Yo elegí demostrarles que estaban equivocados. Un año después de aquella reunión del 12 de abril, ofrecí una rueda de prensa. La sala estaba llena de periodistas, las cámaras por todas partes. Hoy se cumple un año del día en que me senté en una sala de juntas frente a las personas que me maltrataron durante 3 años. Personas que me arrojaron, a mí y a mi bebé, a una tormenta de nieve. Personas que intentaron robarme a mi hija usando un sistema judicial corrompido.
Hoy me presento aquí como directora ejecutiva de una empresa próspera, como madre de una niña feliz y sana, y como una mujer que no dejó que la crueldad la definiera. A menudo me preguntan si me arrepiento de lo que hice, si la venganza valió la pena, y quiero dejar algo muy claro. Lo que hice no fue venganza, fue hacerlos responsables. La familia Sterling no perdió todo por mi venganza. Lo perdió todo porque violó la ley. James Sterling robó el dinero del fondo de pensiones de sus propios empleados. Victoria Sterling defraudó millones a Hacienda. Ethan Sterling cometió fraude. Y Chloe Sterling me agredió y lo retransmitió a 500,000 personas. Yo no los destruí, ellos se destruyeron solos. Yo simplemente me aseguré de que el mundo entero lo viera. Para cualquiera que esté atravesando su propia tormenta, su propio momento de desesperación total, quiero que escuchen esto con atención. No son un desecho. No son nadie de lo que les dijeron para intentar quebrarlos. Tienen poder, tienen valor, son suficiente. Así que levántense, sacúdanse la nieve y muéstrenles de qué están hechos. Toda la sala estalló en aplausos. 5 años después de aquella reunión, hoy Charlotte empieza el preescolar. Lleva un vestido morado que eligió ella misma, con coletas en su cabello oscuro, dando saltitos de emoción. Mamá, ¿crees que a los demás niños les caeré bien? Pregunta mientras la llevo a la escuela. Cariño, te van a adorar. Solo sé tú misma. Eso siempre es suficiente, como tú misma sueles decir. Exactamente como yo suelo decir. La veo correr hacia la escuela, intrépida y radiante, y mi corazón se llena de orgullo. Davenport Global vale ahora $4,1 mil millones. Nos hemos expandido hacia energías renovables, fabricación ética y vivienda asequible. Cada decisión que tomo la pienso considerando el tipo de mundo que quiero que Charlotte herede. La Fundación Davenport ha ayudado a más de 15,000 personas a escapar de situaciones de maltrato. Hemos financiado 3 series documentales sobre violencia doméstica. Hemos presionado por mejores protecciones para los supervivientes de abuso en los tribunales de familia. La familia Sterling ya no es más que un recuerdo lejano. James salió de prisión el mes pasado, tras cumplir su condena completa. Está mayor y trabaja como vendedor en una ferretería. Escuché que había solicitado un puesto en Davenport Global. La solicitud fue rechazada. Victoria, ya en sus 70, sigue bajo arresto domiciliario, sigue trabajando en el comercio minorista, todavía pagando su deuda fiscal para el resto de su vida. Chloe ronda ya el final de la treintena, aunque odiaría que lo mencionara. Trabaja en el turno de noche de un restaurante abierto las 24 horas. Sin presencia en redes sociales, sin seguidores, sin fama, solo una vida ordinaria que para ella es el peor de los castigos. Ethan fue liberado hace 2 meses, tras cumplir 5 de sus 7 años de condena. Intentó contactarme una vez para ver a Charlotte. Pedí a mis abogados que le enviaran una orden de cese y desistimiento. Renunció a sus derechos parentales. No obtiene nada. Escuché que ahora es gerente de un almacén en algún lugar. Está comprometido con alguien nuevo. Espero, por el bien de ella, que haya aprendido algo, aunque lo dudo. Sofía sigue en prisión. Le quedan 7 años. Y en cuanto a mí, estoy comprometida. Se llama David. Es abogado especializado en derechos civiles. Nos conocimos en un evento benéfico de la fundación. Conoce toda mi historia y, aún así, me ama. Y lo más importante, quiere a Charlotte como si fuera suya. Cuando le conté todo sobre la familia Sterling, todo lo que había pasado, me dijo, ¿sabes lo que veo cuando te miro? No veo a una víctima, ni siquiera a una superviviente. Veo a una mujer que se negó a dejarse definir por la crueldad. Veo fortaleza. Ahí supe que podía confiarle mi corazón. Nos casamos la próxima primavera. Una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Charlotte será la dama de honor, ya tiene planeado todo su atuendo. A veces, por las noches, todavía sueño con la nieve, con el frío, con el llanto cada vez más débil de Charlotte, pensando que íbamos a morir. Pero ya no me despierto gritando. Me despierto, voy hasta la habitación de Charlotte, la observo dormir 1 minuto, y recuerdo, sobrevivimos. Hicimos más que sobrevivir. Prosperamos. La semana pasada, una joven vino a mi oficina. Me contactó a través de la fundación. Había sido maltratada por la familia de su esposo y arrojada a la calle sin nada, igual que a mí.
Vi tu historia, me dijo llorando. Vi lo que hiciste, y pensé que si ella pudo hacerlo, tal vez yo también pueda. Le tomé la mano. Por supuesto que puedes, y no tendrás que hacerlo sola. La instalamos en uno de nuestros refugios, la pusimos en contacto con un abogado. Empezó terapia. La ayudamos a presentar una demanda. Meses después, me envió una fotografía de ella y sus 2 hijos, sonriendo en su propio apartamento. Por eso lo hice, no por venganza, sino por ese momento. Por cada mujer que necesitaba ver que, aunque te dejen por muerta en la nieve, puedes levantarte y convertirte en una reina. Hoy es 12 de abril, el aniversario de aquella confrontación en la sala de juntas. Cada año, en esta fecha, hago algo especial. Este año, ofrezco una charla en un evento de TEDx sobre trauma, resiliencia y justicia. Estoy en el escenario frente a 5,000 personas. Cuando me dejaron en aquella nieve, empiezo. Estaba convencida de que iba a morir. Estaba convencida de que no era nadie. Estaba convencida de que era lo que merecía. Pero estaba equivocada en todo. El dolor no rompe a todo el mundo. A veces, si eres lo bastante fuerte y te niegas a rendirte, el dolor te forja en alguien más fuerte de lo que jamás imaginaste. No tengo nada de especial. No soy ninguna superheroína. Soy solo una mujer que se negó a quedarse tirada en el suelo. Para todos los que atraviesan su propia tormenta, su propio momento de desesperación, esto no es el final de tu historia, es el comienzo. Levántate, sacúdete la nieve y muéstrale al mundo quién eres en realidad. Porque el desecho no construye imperios. El desecho no cambia vidas. El desecho no inspira a miles de personas a encontrar su propia fuerza. Tú no eres un desecho. Tú no eres nadie. Eres poderosa más allá de toda medida. Y algún día mirarás atrás a este momento y comprenderás que fue precisamente aquí donde te volviste irrompible. La ovación de pie dura 3 minutos. Después, cientos de personas hacen fila para hablar conmigo, compartir sus historias, agradecerme, decirme que ellas también se están levantando. Esa noche estoy en casa con Charlotte y David. Preparamos la cena juntos. Algo sencillo. Pasta, el plato favorito de Charlotte. Mamá, ¿por qué la gente siempre quiere hablar contigo? Pregunta Charlotte mientras remueve la salsa con cuidado. Porque la historia de mamá les ayudó a entender algo muy importante. ¿Qué cosa? ¿Qué? Sin importar lo que te pase, eres tú quien decide qué significa. Eres tú quien decide en quién te conviertes, como cuando tú te convertiste en una reina. Me río. Algo así, mi amor. David me besa en la sien. La reina que se levantó de la nieve. Me gusta, dice mientras cenamos. Después de que Charlotte se duerme, David y yo nos sentamos en el balcón, tal como Jessica y yo lo hicimos años atrás. ¿Alguna vez lo lamentas? Pregunta él. Que todo fuera tan público, la transmisión en directo, el circo mediático. Lo pienso honestamente. No, porque no se trataba solo de mí. Se trataba de cada persona a quien le dijeron que no era nadie. Cada persona a quien desecharon como basura. Quería que vieran que se puede salir adelante, que no solo se puede sobrevivir, sino prosperar. Has cambiado tantas vidas. Ellas cambiaron sus propias vidas. Yo solo les demostré que era posible. Nos quedamos sentados en un silencio cómodo, tomados de la mano, contemplando la ciudad. Pienso en la Olivia de hace 5 años, rota, sangrando, convencida de que iba a morir en la nieve. Si pudiera viajar en el tiempo y hablarle, le diría, aguanta un poco más. La ayuda está en camino, y dentro de 5 años serás feliz. Verdadera y sinceramente feliz. Charlotte estará sana. Estarás enamorada. Habrás ayudado a miles de personas. La familia Sterling no será más que un mal recuerdo. La nieve no dura para siempre. La primavera siempre termina llegando. Mi teléfono vibra. Es un correo de la fundación. Otra mujer pidiendo ayuda. Otra persona lista para escapar de su propia tormenta de nieve. Respondo de inmediato, poniéndola en contacto con recursos, haciéndole saber que no está sola. Porque, al final, de eso se trataba todo. No de venganza, honestamente, ni siquiera de justicia. Se trataba de asegurarme de que nadie más tuviera que tenderse en la nieve, rota y sangrando, creyendo que no vale nada. Se trataba de mostrarle al mundo que se puede ser desechado como basura y, aún así, convertirse en una reina.
Y si mi historia, mi dolor, mi camino pueden ayudar aunque sea a una sola persona a encontrar la fuerza para levantarse y luchar, entonces cada instante valió la pena. Contemplo el perfil de la ciudad, el edificio de Davenport Global que lleva el nombre de mi abuelo, esta ciudad que se convirtió en mi reino. Pienso en William, que vela por mí, y espero que esté orgulloso. Pienso en mi madre, Catherine, que me enseñó que a veces lo más valiente que se puede hacer es simplemente alejarse de lo que nos hace daño. Pienso en la pequeña Charlotte, durmiendo tranquila en su habitación, segura y amada, sin tener jamás que dudar de su propio valor. Y pienso en mí misma, Olivia Catherine Davenport, la chica que no era nadie y la mujer que se convirtió en todo. Me dejaron en la nieve cuando no tenía nada. No sabían que estaba a punto de heredar un imperio de miles de millones de dólares. No sabían que sobreviviría. No sabían que renacería de mis propias cenizas. Pero, sobre todo, no sabían que a veces, cuando intentas destruir a alguien, solo consigues hacerlo más fuerte. No soy una víctima. Ni siquiera soy solo una superviviente. Soy una mujer que fue destrozada y se negó a seguir estándolo. Soy una madre que le enseñará a su hija que su valor no lo determina nadie más. Soy una directora ejecutiva que construyó un imperio sobre la honestidad y la justicia. Soy una filántropa que transforma el dolor en un motivo para ayudar. Soy la reina que se levantó de la nieve. Y si me estás escuchando, si estás en medio de tu propia tormenta ahora mismo, si estás convencido de que no eres nadie, déjame decirte algo. Estás equivocado. Tienes valor. Eres poderoso. Eres suficiente. Y algún día, tú también te levantarás. Levántate. La nieve no dura para siempre. Tu propio imperio te está esperando.